Nuevamente reitero el saludo cordial a todos los especialistas de Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Amazonas y San Martín. Bien, por favor, estimados especialistas, hay que registrar nuestra asistencia en el enlace que está en el chat de la reunión. El día de hoy tenemos una asistencia técnica que consiste en brindar orientaciones generales para la implementación y seguimiento del segundo bloque de las semanas de gestión del año escolar 2025. En el marco de la aplicación de la norma de la resolución ministerial número 153/2025, ¿no? Como ustedes conocen, esta RM está relacionado con la implementación del bloque intermedio de la semana de gestión del presente año. En ese sentido, vamos a dar la bienvenida a nuestra especialista, Liz Paucarcaja, quien va a desarrollar estas orientaciones, y de tal manera que dejamos en el uso de la palabra Liz, sin antes, reitero, sin antes de registrar sus asistencias en el enlace que está en el chat de la reunión. Esto nos va a permitir, una vez que registremos, nos va a permitir también al término de esta charla acceder a los documentos muy importantes para que ustedes puedan facilitar el trabajo de los demás especialistas, los directores y gestores en general. Bien, gracias entonces. Liz, te damos la bienvenida y te dejamos en el uso de la palabra para desarrollar estas orientaciones tan importantes para los especialistas. Muy bien, muchísimas gracias, Américo, por este saludo previo. Siempre es un gusto el poder compartir con ustedes, estimados especialistas, aquellas orientaciones que nos van a ayudar en la labor de acompañamiento a las instituciones educativas, pero que también tenemos que privilegiar información directa hacia los directores de las instituciones educativas. Tenemos esas tareas en el mes de mayo. Nosotros de manera previsora estamos haciéndolo con antelación, porque necesitamos que los especialistas orienten a los directores cómo desarrollar, a pesar que las normas ya están. Les estamos también compartiendo, como siempre, recursos que les van a ayudar en esta labor. Entonces vamos a dar inicio a la actividad. Bien, esta sesión está relacionada al segundo bloque, o denominarlo también bloque intermedio, de las semanas de gestión. Recordemos que la organización de las semanas de gestión este año 2025 tiene 5 bloques. El primer bloque ya ocurrió la quincena de marzo, que ha sido todo un bloque destinado a la planificación del año escolar en sus ámbitos pedagógicos y de la propia gestión. Entonces, la institución ya organizada, ¿no?, hasta el mes de mayo, la tercera semana de mayo, que es donde está programado oficialmente este segundo bloque, ya hay actividades que la institución ha venido implementando. Entonces, ese es un buen momento de inicio para ver cómo tenemos estos primeros resultados y cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar, es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, no está de más, ¿no?, a pesar de que es algo que a lo largo de estos años venimos hablando, recordar siempre que dentro de las semanas de gestión es el único espacio que tiene la comunidad educativa sin la presencia de estudiantes para realizar principalmente el trabajo colegiado. El trabajo colegiado que tiene que girar sobre cómo la planificación realizada al inicio del año, ¿no?, a través de actividades que ya se han venido implementando, como les decía, mención marzo, abril, parte de mayo, se han venido produciendo, y sobre la evidencia obtenida, como vamos a tener 3 escenarios, ¿no? Una en la cual todo lo planificado ha tenido un resultado efectivo, tal como lo habíamos programado. Otra donde hemos tenido una serie de inconvenientes, donde no hemos podido todas las actividades, ¿no?, implementarlas. Y otro escenario podría ser que algunas de esas actividades no las llegamos a elaborar
y las pocas que hemos podido hacer no han tenido los resultados, ¿no?, que quisiéramos. Entonces, ante esos escenarios, y que seguramente pueden haber otras, la institución tiene que ser capaz de mirarse, reflexionar con evidencia siempre y tomar decisión. Entonces, la decisión oportuna no es el mes de octubre, noviembre. Por eso estos espacios son tan útiles para la institución, ¿no?, para ver la gestión. Y cuando hablamos de gestión, no solo hablo de la labor que hace el director, sino en conjunto la comunidad educativa. ¿Por qué es importante todo este proceso en el trabajo colegiado? Porque lo que buscamos finalmente es que cuando la planificación es adecuada, cuando estas actividades se empiecen a implementar, tiene un seguimiento, se ven las evidencias, sobre la evidencia podemos tomar decisiones, es que en este proceso que ya llamamos de evaluación, lo que estamos buscando siempre es la mejora continua de la gestión escolar. Si esa posibilidad de estos espacios no se dan, entonces mucho o poco de las actividades que hagamos no van a tener ese significado dentro de la gestión. Entonces, en la institución educativa no se pueden dar actividades una tras otra sin que tenga una razón de ser, sin que éstas no estén cumpliendo alguna acción, alguna función del comité de gestión escolar, alguna actividad relacionada a las metas anualizadas de la institución educativa, como realmente se compone, ¿no?, las actividades dentro del plan anual de trabajo. Entonces, de ahí la importancia del trabajo colegiado. Y también destinar espacios al trabajo individual. Si hemos hablado que en el primer bloque de semanas de gestión ha sido un espacio también dedicado a la planificación, no solo de la institución, sino también del docente, ¿no?, producto de la revisión de los instrumentos de gestión, de los acomodos, de las actualizaciones, partiendo del diagnóstico, ¿no?, hay unos nuevos elementos que aparecen. Producto de toda esa nueva información, un segundo momento en la planificación viene la planificación individual, que pasa por la programación anual, ¿no?, la programación curricular anual que va a emplear el docente, y luego su planificación de corto plazo, que es la mensual. Y para que ello pues se produzca, hemos tenido que tener una información actualizada a marzo de 2025. Y entonces, ¿por qué solicitamos nuevamente trabajos individuales? Porque nuevamente vamos a tener nueva información ocurrida en marzo. ¿Qué ha ocurrido en marzo? En marzo, las direcciones pedagógicas, que trabajamos de forma muy coordinada con esta dirección, se ha venido proponiendo una planificación corta diagnóstica que todas las instituciones del país debieron haber realizado, con la finalidad de tener resultados reales para iniciar su planificación de los siguientes meses. O sea, eso producto de una primera planificación en marzo, esa fue mi ideal, con los datos obtenidos a fines de 2024. Y otra situación y otro escenario se presenta producto de mi programación corta diagnóstica, que debió haber durado 2 semanas, ¿no?, las 2 últimas semanas de marzo, que son las 2 primeras semanas lectivas, y me dan una nueva información. ¿Qué hago con esa nueva información? Primero es mi punto de partida para saber, como docente, cuál es el estado y situación real de los aprendizajes de mis estudiantes. Como institución educativa, tengo que tomar toda la información consolidada que me brindan mis docentes para tener también la fotografía del momento en cuanto a la real situación de mis estudiantes, ¿no?, para comenzar el mes de abril. ¿Por qué es necesario hacer eso? Porque solo así el docente va a ser capaz de preparar esos escenarios para los aprendizajes atendiendo a las características, a la diversidad de sus estudiantes. Si no pasamos por este proceso, ¿no?, vamos a, nuevamente, como digo yo, todos podemos planificar, todos podemos tener una planificación de corto plazo, me pongo el rol de docente, pero no necesariamente eso que estamos realizando van a tener los resultados que quisiéramos, ¿no? Y viene un poco el sentirse uno frustrado porque dice, me he esforzado, tengo mis materiales, tengo mi planificación, pero me he descuidado de un punto importante, mi punto de partida, la real situación de aprendizaje de mis estudiantes al comenzar el año escolar 2025. Y eso lo necesito como docente y necesito consolidado como institución educativa. Sobre eso
mi planificación curricular que he elaborado los primeros días de marzo, los tengo que reajustar. Producto de ello, tengo que reajustar también mi planificación del mes de abril, ¿no? Entonces, esto es el espacio. Pero, ¿qué más sucede? ¿Por qué necesito ese trabajo individual? Porque luego tengo concluido el mes de abril y ya tengo una unidad en la que también ha pasado por este proceso, que nuevamente me da una segunda fotografía de lo que ocurre con mis estudiantes. Y puedo comparar resultados de mi programación corta diagnóstica con mis resultados de mi primera unidad. Y ahí puedo hacer, ¿no?, la comparación en los escenarios en la que hay crecimiento, decrecimiento o no ha cambiado para nada la situación. Y esa misma fotografía la necesito como institución educativa. Con eso les voy diciendo que la intención de la semana de gestión es detenernos un poco sobre los avances que tenemos e ir tomando decisiones con evidencias acertadamente en estos espacios. Entonces, necesitamos también, luego de todo lo que acabo de mencionar, que nuevamente ese docente reajuste, acomode, ¿no?, sus próximas planificaciones cortas, porque la siguiente reunión, el siguiente espacio, va a ser fines de julio. Entonces voy a tener mayo, junio, julio, los 3 próximos meses donde ya no voy a tener esta oportunidad de conversar, de compartir experiencia, ¿no? Y necesito, ¿no?, tener claridad de cómo estoy iniciando para que justamente ir fortaleciendo las siguientes programaciones. Y en esa mirada también es institucional, ¿no? Nuevamente, yo, director de institución educativa, necesito, ¿no?, esa información con evidencias que los docentes proporcionan para tener también como institución mi punto de partida y, como voy diciendo, siquiera una unidad. Y todo eso puedo trabajarlo consolidando hasta la 3ª semana de mayo, donde nos reunimos con la comunidad educativa y entonces destino espacios privilegiando el trabajo colegiado y también destino espacios para el trabajo individual por las razones que les acabo de mencionar. Con este tipo de trabajo, lo que yo estoy, nuevamente insisto, buscando, ¿qué es? Mejora continua. La mejora continua no se da porque yo me siento a reflexionar después de 3 meses, 2 meses, a mitad de año, ¿no? Es justamente en estos espacios donde hay la oportunidad que con toda la comunidad educativa yo pueda compartir, reflexionar sobre la evidencia, tomar decisiones y replantearme aquello que inicialmente planificaba. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Y cuando mejora la gestión escolar, ¿no?, finalmente lo que me permite alcanzar es el desarrollo integral y la culminación de la trayectoria educativa de los estudiantes, porque estoy garantizando el cumplimiento del plan de estudios. Parece sencillo, pero es complicado. Es complicado y esta finalidad la persigue el sector. La persigue el sector. Y nosotros dentro de la gestión siempre lo vamos a ir remarcando porque necesitamos que ese desarrollo integral se dé, ¿no?, no en el día a día sin planificación, se dé en estos espacios de reflexión y que en conjunto la comunidad educativa pueda comenzar a implementar en lo que le corresponde. Y claro, privilegiamos la labor del docente que directamente, ¿no?, atiende a nuestros estudiantes. También cabe la posibilidad, y aquí sí tengo que precisar, insistir, que las semanas de gestión se pueden desarrollar en forma presencial, diría yo, al 100%. Pero resulta, y conocemos nuestra geografía, la situación de nuestro país, los cambios climáticos, ¿no?, las cuestiones naturales que afectan al país. Entonces podrían haber algunos eventos que afecten el servicio en la institución educativa. Un huaico, no sé, que haya el tema de inundación, un evento natural, ¿no?, un fenómeno natural, un desastre natural, como el que ocurra un sismo y afecte la infraestructura de la institución educativa, un tema de salud pública, en la cual también hay una situación en la cual ya los estudiantes se ven afectados. Entonces, ante cualquier situación que se presente,
La UGEL, la DRE y el propio ministerio va a tener que establecer algunos, ¿no?, mecanismos, y quizás ahí se produzca la virtualidad. Entonces no podríamos esperar que ocurra un evento y luego crear una norma. La norma ya prevé situaciones como estas y de ahí aparece la posibilidad de hacer un trabajo virtual frente a estas situaciones, no en un día común y cotidiano. Entonces, ¿quién autoriza al director para que estos cambios se produzcan? La UGEL. Entonces, el director de la institución educativa no puede tomar esa decisión en conjunto con su comunidad educativa y dice, ¿sabe qué, señor director? El mes de mayo, los 5 días, lo hacemos virtual. Eso no corresponde. Si se presenta un evento que imposibilita el desarrollo, ¿no?, de estas actividades, con autorización de la UGEL, puedo pasar a la virtualidad. Pero ya hemos puesto los casos en los cuales correspondería. Y va a haber otras situaciones que son, pues, regionales o nacionales y que normativamente no vamos a pasar a esta situación. Mientras que eso no suceda, nuestras actividades regulares tienen que ser presenciales. En las actividades, todas estas actividades de las que voy mencionando y más adelante voy a seguir detallando, este año forman parte de la programación de actividades en el PAC. Entonces ya después en la siguiente lámina vamos a ver la estructura del PAC, pero dentro del PAC están todas las actividades de semana de gestión de los 5 bloques. Ya no existen hojas de ruta. O sea, hasta el año pasado, 2024, las instituciones educativas remitían su hoja de ruta con actividades diarias y productos. No han cambiado las actividades ni los productos. Lo que han cambiado es que ya no hay necesidad de que estas sean remitidas a la UGEL. Lo que se remite a la UGEL ahora es el PAC, porque dentro del PAC está la programación de actividades y también está la calendarización. Entonces, frente a ello, ¿no?, ya sabemos que hay que priorizar la modalidad presencial. Se sugiere, y con el afán, y yo siempre voy a insistir, de la evidencia, por esto pasamos por procesos de evaluación los docentes, pasan por procesos de evaluación los propios directores, en esta actividad, ¿no?, permanente que en el día a día ocurre en la institución educativa, porque día a día tenemos actividades, tenemos que ir generando evidencias y esas evidencias tenemos que ser capaces de conformar un repositorio. Esta puede ser digital o en físico. Y en este caso, principalmente los relacionados a las semanas de gestión. Cuando las instituciones forman parte, ¿no?, de un modelo de servicio educativo, aquí sí hay que tomar en cuenta las particularidades de las formas de atención e igualmente dentro del plan anual de trabajo programan sus actividades. No es que ellas no lo hagan, no es que ellas las omiten. Todas las instituciones del país están involucradas en las semanas de gestión. También es un espacio en estas semanas de gestión atender las necesidades formativas del personal o también de algunos otros integrantes de la comunidad educativa, pero que ésta tenga concordancia con las metas anualizadas y objetivos institucionales. Y aquí me detengo un poco y seguro que en las láminas subsiguientes también voy a hacer hincapié en este tema. Las necesidades formativas del personal no aparecen porque alguien los dice, porque nos pareció. Son producto del monitoreo que debe realizar el director de la institución educativa. Entonces, producto de ese monitoreo y luego pasar por el proceso de sistematizar esa información de la observación y del acompañamiento, tiene que identificarse cuáles son aquellos docentes que necesitan fortalecer algunas competencias. Porque sabemos que fortalecer competencias tiene que traer como resultado mejora en sus desempeños y por consiguiente mejora en los aprendizajes de los estudiantes. Con esa finalidad se trabaja. Y eso no tiene que ser improvisado. Entonces, ¿de dónde yo saco esa información para mayo? De mis resultados anuales del 2024, que tiene que aparecer en alguno de los objetivos que seguramente tiene como institución y en alguna de las metas anualizadas para el presente año. Entonces no es producto de la aparición y la improvisación, sino tiene un trasfondo.
que como director voy haciendo en lo que en este presente año 2020 generando evidencias. Eso generando evidencias quiere decir que en el ideal, para este segundo bloque de semanas de gestión, el director mínimamente debería ya haber pasado por una primera visita, ¿no?, de monitoreo a todos sus docentes. Eso no está escrito en ningún lado en este momento, pero si es necesario, ¿no?, esta recomendación, tómenlo como una recomendación, estimados especialistas, porque también va a poder ser capaz este director de sistematizar información y ya ir, ¿no?, sobre la evidencia, ir tomando las futuras decisiones. Mi siguiente reunión con mis docentes, ¿no?, con toda la comunidad educativa, es a fines de julio. En esos 3 meses yo ya tengo que tener esta información avanzada, quizás hasta con una segunda visita, para realmente cumplir esa meta, ¿no?, analizada institucional, que es fortalecer competencias y atender de forma diferenciada a quienes lo necesitan, porque sabemos, ¿no?, que no todos necesitan lo mismo. Entonces eso sí es necesario, ¿no?, hacer ese trabajo. Asimismo, también en estos espacios es necesario atender algunas problemáticas que se han identificado producto de la actualización, del diagnóstico, de ese reajuste, no producto de toda la información producida en 2024, y seguramente dentro de los objetivos institucionales, ¿no?, que siempre privilegiamos hasta 5, es como se recomienda, no más, porque la institución, con todas las actividades que tiene, de repente va a ser imposible que cumplan los objetivos. Entonces, de ahí planteamos que para las polidocentes completas deben tener un objetivo por cada compromiso de gestión escolar. Esa es la recomendación. Pero la institución no tiene 5 problemáticas. Las instituciones tienen una cantidad quizás mayor a esas que queremos resolver en un mediano plazo de 3 a 5 años. Entonces, ¿qué hago con esas otras problemáticas que no lo puedo, ¿no?, priorizar? Porque en realidad los objetivos institucionales son la priorización de aquello que es urgente, que yo tengo como institución, ir mejorando. Pero los problemas siguen permanentes, los otros que no los he podido priorizar, es espacios para irlos también abordando, ¿no?, identificando, y sobre todo poder en este momento, ¿no?, también invitar, ¿no?, a escuchar el sentir, el parecer de los estudiantes, que es algo que no debemos descuidar en todo momento. Claro, aquí como aparecen los estudiantes en estas semanas de gestión, quizás en forma representativa, en una determinada hora, hacer una invitación para hacer una pequeña reunión con ellos, ¿no?, en un espacio determinado, buscar las estrategias adecuadas, pero para ser escuchados, que es necesario, ¿no?, que tengamos esos espacios destinados para la participación de nuestros estudiantes. Asimismo, si hubiera esta situación urgente, ha surgido, ¿no?, cualquier situación que esté afectando el servicio educativo y realicen actividades en forma no presencial, entonces privilegiamos los productos destinados a la reflexión colectiva, y eso es parte del trabajo colegiado o institucional. Y finalmente, las actividades que coloquemos en la programación de actividades que forma parte del PAT tienen que tener propósitos diarios. Nuevamente insisto, en la hoja de ruta del 2024, cada actividad tenía un producto. Eso no se pierde en la programación de actividades dentro del PAT. Un poco aquí de lo que he ido mencionando, ya esto es algo que se ha compartido, es la tercera vez en el año que se está compartiendo, no como la estructura del PAT, porque en realidad fuera de ello están los datos informativos y posterior a ello está cómo hacer seguimiento tanto al PAT y a los instrumentos de gestión. Pero esto es el corazón del PAT, ¿no? Esto es la esencia del PAT. Y entonces ahí tenemos las metas anualizadas, las actividades vinculadas a los comités de gestión escolar, las actividades reguladas, que no son ellas, son muchas más, no es nuestro tema en este momento, y luego aparecen las semanas de gestión. Después de las acciones, en las siguientes láminas, vamos a ver las acciones que desarrollamos en este bloque intermedio, vamos a volver a ver el plan anual de trabajo con mayor detalle, y aún sobre ello, terminada esta presentación, les voy a compartir un Excel mucho más detallado. Entonces, de a poco vamos avanzando con la finalidad de que sea más didáctico y terminemos de internalizar
cómo realmente el plan anual de trabajo es una herramienta para la institución en la gestión, pero también para el especialista. Entonces, esto tiene que quedar súper claro y no deberían haber otros elementos porque normativamente es lo que corresponde a trabajar este año 2025. Y aparece, hemos realizado una serie de PAS de diferentes regiones del país y aparecen una serie de cosas que no se piden, que no son parte del documento. Entonces, queremos un documento que sea manejable. Y el documento manejable está en esta estructura sencilla que se está compartiendo con ustedes en Excel. Entonces, aprovecho también, ¿no?, para comunicar lo que nos dijo nuestro colega médico, que debemos de registrar nuestra asistencia, tienen una encuesta de satisfacción y luego se vinculan y ahí están todos los documentos que estamos compartiendo, que no solamente es la presentación y tenemos en Excel este plan de trabajo muy detallado para el año, tenemos una ficha de monitoreo que también voy a compartir terminada la presentación para especialistas, tenemos sobre todo instrumentos de presentación que era para especialistas, pero que lo estamos compartiendo hasta para los propios directores, sobre los compromisos de desempeño, porque muchas de estas actividades se incluyen en el PAC. De ahí es que este año estamos trabajando muy de la mano con educación básica regular. Entonces, estamos compartiendo también algunas guías sobre las temáticas que estamos desarrollando. Entonces, nosotros siempre desde la Dirección de Gestión Escolar tratamos de buscar los recursos que le van a servir para implementar todo aquello que estamos mencionando, ¿no? Algunos de repente ya lo conocen, qué bueno. Algunos que no conocían ya lo tienen. Pero el tema no es que se quede en las manos del especialista. La intención es que toda esta información llegue a los directores de las instituciones educativas de su jurisdicción, porque finalmente ellos son los que terminan de implementar todas estas actividades destinadas al segundo bloque de semanas de gestión. Y como tal, vamos a desarrollar justamente eso, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones que a través de 5 actividades la institución desarrolla en este espacio destinado a este segundo bloque de semanas de gestión, ¿no?, que eso es un bloque intermedio? Aquí también sería bueno mencionar que cuando hablamos de bloque intermedio tenemos 3. Tenemos la primera, el de mayo, la segunda, que es la última semana de julio y primera de agosto, y la tercera en el mes de octubre. Y en esos 3 bloques intermedios tenemos estas 5 acciones, se repiten. O sea, se van a repetir porque necesitamos que haya continuidad en lo que hace la institución educativa. Y en cada uno de estos momentos también haya posibilidades de que haya una evaluación de la implementación. Entonces tiene esa lógica, ¿no? Eso debe quedar clarísimo. De tal manera que también era para nosotros importante compartir con ustedes una ficha de monitoreo de las instituciones que les va a servir para estos 3 bloques intermedios. Mayo, fines de julio, primera de agosto y octubre. Porque para el mes de diciembre, que es el bloque de cierre, tendrá otro instrumento. Entonces, miren, todo eso está pensado, ¿no?, para apoyar la labor que desempeñan ustedes. Entonces, te vamos viendo que hay 5 actividades y cada una de ellas las vamos a ir desarrollando a continuación. La primera está enfocada en la organización de la comunidad educativa. Una de las primeras cosas que deberíamos de mencionar es que ya en el ideal las instituciones a la primera quincena de marzo, en el primer bloque de semanas de gestión, debió haberse terminado la organización de la institución. Pero si por alguna razón, circunstancia, no ha ocurrido el cumplimiento sobre todo la confirmación, autorización y cumplimiento de las funciones de los integrantes del CONEI o de los comités de gestión escolar, este es el momento para que ocurra ello, ¿no? Entonces eso es importante. Luego también desarrollar los aspectos necesarios que debe asegurar la institución. No es que ellos convoquen, pero sí brindan las condiciones necesarias para que, si por alguna razón no se ha llegado a conformar la junta directiva de APAFA. Es importante, y seguro que muchos de los especialistas nos dirán, pero ¿por qué nos dice eso? Nosotros no tenemos que ver nada con las APAFAs.
pero en todo agujero hay un especialista responsable de la PAFA. Entonces mi mensaje, que espero ustedes puedan hacer llegar, es que se generen las condiciones y el ideal sería que todas las instituciones de su jurisdicción hayan logrado conformar la PAFA. Es toda una problemática aparte, pero lo cierto es que solamente cuando se conforma una PAFA, esa PAFA mediante una asamblea en forma democrática elige a su representante del CONEI. ¿Cómo podríamos exigir que una institución tenga el CONEI cuando no tiene PAFA? Legalmente no se podría hacer otra forma de elección. De ahí la importancia para nuestra gestión, porque el CONEI y su representante forman parte de los comités de gestión escolar, porque el CONEI es una parte de la dimensión estratégica junto con el director, porque es el veedor de todo lo que acontece en la institución educativa. Entonces tiene una relevancia. Próximamente confiamos, en el mejor de los casos, que dentro de 1 o 2 semanas a más tardar, porque en realidad ya lo que falta es una firma de la autoridad para que salga publicada la norma del CONEI actualizada a este año 2025 y está totalmente involucrado con los comités de gestión escolar. Por eso yo hablo nuevamente de esta insistencia de hacer este procedimiento. Entonces, hay UGELes, porque todos los días respondemos, esta Dirección de Gestión Escolar tiene que ver mucho con el CONEI, con la PAFA, y entonces nosotros siempre estamos recomendando a los especialistas que nos consultan, ¿no?, hacer un oficio múltiple, ¿no?, invocando, porque no es obligando, es invocando a que los directores, ¿no?, conversen con los padres de familia para generar estos espacios de poder conformar la junta directiva de la PAFA. Aún cuando la norma dice que es hasta la 3ª semana de octubre y ocurren circunstancias en las cuales no se han producido, se puede, ¿no?, realizar a destiempo porque se presenta una situación. Más todavía aún cuando esa invocación sale de las UGELes. Entonces, de ahí la necesidad de tener, ¿no?, conformado a los integrantes del CONEI, pero de la forma regular. Eso es, siendo representante de la PAFA. Asimismo, también en estos espacios es necesario, ¿no?, que se den actividades de integración y cooperación con todo el personal de la institución. Nuevamente son estos momentos para distendir, para poder un poco hacer y ver actividades para la relajación, ¿no?, para el tema del bienestar. Y entonces necesariamente tenemos que programar alguna actividad. Y las actividades de integración tienen esa posibilidad. Pero también para la cooperación. Porque sí es cierto, si hablamos siempre del trabajo colegiado, el trabajo colegiado es eso, es trabajar en forma cooperativa, ¿no? No es que yo soy dueño de todo, a mí me va bien y no me importa lo que ocurre con el resto. Entonces no se trata de mi trabajo individual, se realiza el trabajo colectivo, pero el trabajo colectivo necesita de la cooperación, de la responsabilidad, de el sentido de buscar objetivos comunes, ¿no?, que persigue la institución. Entonces de ahí es importante ir generando estos espacios y deberían ser los primeros al inicio del primer día del segundo bloque de semana de gestión para que esto se dé, ¿no? Porque finalmente todo esto suma ¿a qué? A buscar el logro de objetivos institucionales. Cuando no hay compromiso, no hay unión, no hay cooperación, no se involucran, finalmente no logramos, ¿no?, los objetivos que tenemos de forma institucional. Entonces tenemos que también generar esas condiciones en las instituciones educativas. ¿Qué necesita el director? El director, en el ideal, podría tener un aliado para organizar estas actividades. No tenemos esa posibilidad de traer un externo. Dentro de la institución busquemos a los profesores que tengan ese perfil para poder organizar, ¿no?, estas actividades. Tenemos varios recursos en la web, ¿no?, para podernos también valer de ellos. Entonces existen miles de formas, solamente hay que implementar y ver cuáles son las más adecuadas a mi institución, de acuerdo a características y contextos también del personal. En relación a los instrumentos de gestión, que es una actividad, como ustedes se darán cuenta, que en los 5 bloques de semana de gestión se van a ver. En este momento necesitamos
Estamos mayo, ya tuvimos nuestra programación corta, diagnóstica en marzo, ya hemos implementado nuestra actividad de abril y seguramente una parte de la programación de mayo. Yo necesito, sobre lo que ya trabajó el docente, sobre las actividades institucionales, ¿no? Cómo estas actividades se han venido realizando, porque acuérdense que el PAC tiene un cronograma. Todas las actividades de marzo, abril, parte de mayo, cómo se han realizado. Y producto de ello, ¿no? Voy a tener que hacer reajustes. Por eso yo les mencionaba escenarios, ¿no? Toda mi planificación ejecutada al 100%, nos felicitamos todos porque lo cumplimos. ¿Cómo lo cumplimos? Es en el momento de evaluar. Pasamos por el momento en que en este escenario estoy 60-40. He cumplido 60 de mi programación y 40 no. ¿Cómo reajusto? ¿Por qué lo tengo que reajustar? ¿A qué se debe? Entonces son también estos espacios para ir tomando decisiones, ¿no? Sobre la marcha, porque necesitamos que aquello que esté en el PAC realmente se implemente en la institución educativa. No tendría sentido colocar actividades que finalmente luego no se van a terminar de implementar. Y eso mismo pasa por el documento de gestión que está destinado a instituciones unidocentes y multigrado. Entonces, para tomar la decisión, tengo que ver resultados. Y otra cosa más, ese formato que se ha compartido para la elaboración del PAC en las asistencias técnicas de enero, hemos tenido 2 a nivel nacional, en 2 bloques, se compartió una estructura del PAC. Y en esa parte última hay un formatito para hacer seguimiento de las actividades del PAC y también del reglamento interno y del PCI. Por si acaso, existe material que hemos compartido con ustedes y no es nuevo. Eso está compartido hace varios años. Entonces es necesario hacer revisión del documento compartido y también hacerles recordar al director que ya existen los formatos, que no hay necesidad de crear nada nuevo. Ahí está todo detallado en esos cuadritos. ¿Para qué? Para que el director diga, no, ¿y ahora cómo lo hago? ¿A través de qué documento? Porque ya el documento existe, el formato existe. Lo que se trata es que se acompañe estas actividades. ¿Cómo acompaño actividades en el PAC? Lo puedo hacer con toda la actividad, en parte de la actividad, en la parte intermedia del desarrollo o en la parte final. Pero ¿qué sí necesito de estas actividades? Mínimamente productos, evidencia. ¿Quién se encarga de recoger esa evidencia para que luego sea el sustento de la implementación de su PAC? Un director y los comités de gestión dependiendo de las actividades que se han implementado. Asimismo, es necesario revisar o actualizar el diagnóstico institucional enfatizando los análisis de los logros de aprendizaje del año escolar en curso. Y aquí nuevamente dirán, bueno, esta especialista nos repite una y otra vez. Sí, es importante internalizar. Tenemos la fotografía del momento de cómo iniciaron nuestros estudiantes a nivel de la institución, producto de la programación diagnóstica corta que ha ocurrido en marzo. Tengo mis primeros resultados mensuales, porque no es bimestral ni trimestral, pero que me tienen que servir de alguna referencia, porque yo tengo que tener un punto de partida y tengo que evaluar lo poco que hasta el momento he podido realizar. Eso es la primera unidad. Tengo que ser capaz, primero como docente de la institución, ir sumando a la información institucional, el equipo directivo, sistematizar la información de mi programación diagnóstica y de mis resultados de mi primera unidad para tener justamente, ¿no? Si desde este punto de partida mis estudiantes tienen crecimiento, hay decrecimiento o no ha ocurrido absolutamente nada. ¿Y eso me sirve para qué? Para justamente realizar los reajustes pertinentes en las estrategias, actividades que tengo como institución en el PCI y que como docente lo tengo en mi planificación curricular anual y mis siguientes planificaciones de corto plazo para el mes de mayo, junio, julio. Entonces, esa es la intención. Porque la siguiente reunión es mitad de año, el semestre. Entonces no podemos dejar a ciegas pasar esta oportunidad de no irnos mirando para estar a tiempo de ir generando cambios. Con esa intención se hace esta revisión. Luego tenemos actividades enfocadas al seguimiento, al desarrollo integral de los estudiantes.
Muchos podrían decir, es demasiado, no tenemos todo, miren, nosotros priorizamos tal o cual elemento. Justo el día de ayer hemos tenido una reunión con Educación Básica Regular, justamente en estas miradas, ¿no?, de estas actividades propuestas, y lo que le pedimos a ustedes, estimados especialistas, es que el director, el equipo de los comités de gestión escolar, con mucho énfasis sobre todo al comité de gestión pedagógica, es que para trabajar el trabajo colegiado, esta implementación del trabajo colegiado como una estrategia en las actividades de este bloque intermedio, debe tomar en cuenta algunos de estos aspectos. No les decimos todos, lo ideal sería todo, pero de acuerdo a cómo han ido trabajando, ¿no? Porque podrían ir apareciendo cosas que no lo han trabajado, no lo han previsto. No me los invento, sino esa es una llamada de atención para ver, mi PCI, ¿están estas estrategias? Como institución estoy atendiendo este grupo de estudiantes. Si tengo mi grupo de estudiantes y yo no los he considerado, entonces quiere decir que yo tengo que reajustar mi proyecto curricular institucional. Entonces, démosles esa mirada. ¿Y qué aspectos debo de tomar en cuenta para realizar las temáticas de mi trabajo colegiado? Primero, y creo que es algo que sí todos tienen, es analizar y socializar el progreso de los aprendizajes sobre la evidencia que, ¿no?, nos comparte el docente a cargo de ese grupo de estudiantes. Como les dije, hay dos momentos: prueba diagnóstica o programación corta diagnóstica en marzo, y ya tengo por lo menos, como insisto, unos resultados mensuales de abril. Mínimamente sobre eso yo puedo hacer ya un gráfico, ¿no?, sobre mis estudiantes. En las instituciones EIB no solo analiza, sino reflexiona el progreso de los aprendizajes de las competencias en la lengua materna y segunda lengua. También tiene que eso considerarse en este trabajo colegiado. Producto de ello, hay que revisar y ajustar la planificación curricular, que lo he ido mencionando ya varias veces, ¿no?, según el progreso de aprendizajes basado en la evidencia provista por los docentes. Entonces, no puedo hacer reajuste y revisión si yo no tengo información. Por eso es importante, vital, trabajar de forma muy ordenada esta información. Luego, formular y ajustar estrategias para atender a estudiantes que enfrentan barreras educativas. Ahí estoy compartiendo con ustedes algún material sobre barreras educativas para que nos quede mayor claridad, precisión. No pensando en ustedes, estimados especialistas, pensando en los directores, pensando en los docentes, ¿no?, que haya una claridad total, ¿no?, a qué barreras educativas se enfrenta el estudiante, ¿no?, y que estos requieran apoyo educativo, ¿no? Y de apoyo educativo hablamos del SAE interno, ¿no?, que también es un compromiso de desempeño que tiene, si no me equivoco, hasta el mes de octubre, ¿no?, la posibilidad que las instituciones se organicen. Ayer escuchaba el reporte de una de las direcciones que tiene que ver con gestión descentralizada, que en ese momento se me ha ido el nombre, donde manifestaba que en el Simón ya han reportado más o menos al 50% las instituciones educativas que han conformado su SAE interno. Entonces, es un aliciente en lo que quiere decir para nosotros, en el sentido que tenemos de cada 2 instituciones, por lo menos una ya registrada. Es una alerta porque debería de ser al 100%. Entonces, hay información disponible. Este es un espacio nuevamente para ir reflexionando, para ir atendiendo a estos estudiantes, ¿no? Y estos apoyos internos van a ser según las necesidades de aprendizaje, que no todos los estudiantes tienen lo mismo. Acuerden que estamos hablando de personas individuales, características propias, particulares, y que también tenemos que tomar en cuenta las características del contexto social, cultural, lingüístico diverso, para que haya la atención oportuna a cada uno de estos estudiantes. Según la estadística, según los estudios, en las aulas, creo que lleguemos ahí, en las polidocentes completas siempre tenemos en un promedio, digamos, 30 estudiantes. Se repite el escenario de tener 1, 2, y muy excepcionalmente podrían haber 5 estudiantes. Entonces muchos en años pasados, ¿no?, íbamos con el discurso de que era un problema del docente, ¿no?, que el docente atendía a todos por igual. Entonces algunos se le iban quedando y no había, pues, no cómo atenderlos. En los discursos de los últimos años ha cambiado, ¿no? Entonces el docente se hace cargo de todos los estudiantes
y tiene que tener una atención diferenciada con estrategias, con apoyos y recursos, no solo el del Comité de Gestión Pedagógica y de la institución y de los aliados externos, para atender a estos 1, 2, 3, 5 estudiantes. Porque el servicio educativo es al 100%, ¿no?, con la misma cantidad de oportunidades en igualdad de condiciones. Entonces yo no puedo dejar postergado este grupo de estudiantes. De ahí la necesidad, ¿no?, por ejemplo, de ese SAE interno. Entonces yo lo manifiesto aquí, les hago recordar a ustedes que ya saben que los compromisos de desempeño están muy amarrados también a temas económicos, ¿no?, y como el reconocimiento al esfuerzo de lo que... Pero también los mensajes tienen que llegar a los directores. Y por eso es importante este espacio. Y entonces ahí, como les decía, estamos compartiendo material con ustedes también. Luego evaluar el bienestar socioemocional en general, ¿no?, analizando la implementación de las normas de convivencia y las medidas correctivas. Las normas de convivencia son institucionales, se implementan en el día a día a través de actividades muy puntuales que deben de aparecer en el PCI, que tiene que aparecer en el PAP, y tenemos que ver cómo esas actividades realmente están surgiendo cambios observables en la comunidad educativa hasta el momento, y cuáles de repente no se pueden terminar de implementar y las tenemos que reajustar, omitir. Esos son espacios para tomar estas decisiones. Lo mismo sobre las medidas correctivas. ¿Qué reviso? El reglamento interno. Y estos espacios de participación estudiantil y también viendo el tema socioemocional en general, también vemos la aplicación de los protocolos de atención ante hechos de violencia, que ya sabemos que son 6, y que tenemos que considerarlo siempre que ocurra un hecho que afecte la integridad de los estudiantes. Y también la identificación de otros riesgos que afectan el bienestar y el desarrollo emocional, ¿no?, sobre la base de la evidencia provista por los docentes y tutores, ¿no?, que éstas recogen los aportes, intereses y demandas de los estudiantes, porque los docentes y tutores son los que, sobre todo en primaria, están permanentemente con los estudiantes y pueden justamente recabar la información. Y en general tenemos 2 horas destinadas para la tutoría, que también son espacios, ¿no?, que me facilitan este tipo de recojo de información que luego lo tengo que compartir con mi comunidad educativa, porque seguramente van a haber algunos aspectos comunes y como institución tenemos que irlo trabajando a través del trabajo colegiado. Asimismo, también en estos espacios tenemos que ver, identificar a los estudiantes en riesgo de interrupción de estudio, así como actividades de refuerzo escolar y acompañamiento. Entonces también hay toda una estrategia, ¿no?, donde aparecen esas estrategias como acuerdo institucional en el proyecto curricular institucional. Las estrategias no pueden ser tomadas solo por un docente que tiene una situación. Debería ser un acuerdo institucional. Cuando se presente la situación, tengo la estrategia, es un acuerdo institucional. ¿Por qué necesito que ahí aparezca en el PCI? Porque solo así comprometo no solo al docente tutor, comprometo al comité de gestión pedagógica, al comité de gestión del bienestar, al equipo de tutoría, al equipo directivo, a las familias y hasta el propio CONEI. La intención es trabajar todos en conjunto. Mi mayor esfuerzo está, como director de institución educativa, en el ideal, y lo que todo director sueña es recibir 900 estudiantes en marzo y en diciembre van los 900. Eso es un esfuerzo del día a día. Es un esfuerzo que no solamente lo asume el director, sino toda la comunidad educativa. Y cuando se presentan situaciones de interrupción de estudios, no me cansaré de decir, brindar la cantidad de veces y oportunidades al estudiante para que permanezca en el sistema. No es premiar, como entre comillas dicen, al faltón, al tardón, al más ocioso, al que no trae materiales, que a veces esas etiquetas se suelen colocar con este tipo de estudiantes sin saber el trasfondo de por qué ese estudiante falta, de por qué ese estudiante no llega tarde, de por qué ese estudiante no trae sus materiales, por qué ese estudiante es apático, no participa, se duerme. Entonces muchas veces nos quedamos en la observación primera y no vemos el trasfondo que hay. Entonces eso tiene que ser
una atención institucional. Por eso es importante que en el trabajo colegiado se pueda tomar esto en cuenta. Asimismo, y está de más que estamos hablando de los estudiantes que dejan de asistir, ¿no? Hay diferentes causas por qué un estudiante deja de asistir. Hay todo un procedimiento para, ¿no?, hacer seguimiento a este tipo de estudiantes, ¿no? ¿Qué hacemos? Sobre todo en Alerta Escuela, que sigue vigente, que lo lidera el director, y actividades que tenemos de Alerta Escuela para trabajar con ellos. Cuando ya se agotan todos los recursos, ¿no?, vamos a tener que colocar qué es lo que se encuentra en el campo adicional del CIACIE. Sí corresponde. Asimismo, también evaluar actividades o proyectos de innovación que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Es necesario aquí también, ¿no?, cuando hablamos de proyectos de innovación, muchas veces, ¿no?, y no quito mérito, un proyecto de innovación trabajado por un docente con un grupo de estudiantes no es institucional. Los proyectos de innovación que son trabajados a nivel de institución son los que benefician y traen mejoras a toda la institución. Un proyecto de innovación en forma particular, como el área de CTA, como el área de comunicación, de personal social, de educación para el trabajo, es una labor destacada del docente con su grupo de estudiantes, pero no de la institución. Entonces, tenemos que privilegiar estos proyectos que nos permitan el logro de aprendizaje no de 2 estudiantes, no de 10 estudiantes, no de una sección, no de un grado, sino de todos los estudiantes de la institución educativa. Eso es algo que también tenemos que asumir, reflexionar y tomar decisiones. Un elemento, ¿no?, que no existía hace unos días y que tiene un par de días recién, son los resultados de la ENCA. Hay buenas noticias en general, ¿no? Digamos que no vamos a saltar de alegría, pero nos da un aliento, nos da un aliciente para decir: estamos retomando nuestro camino, la ruta iniciada prepandemia. Así lo podría yo decir. Y en algunos casos hay un crecimiento fuera de lo que es ya, ¿no?, nuestra línea base prepandemia 2019. Entonces nos tenemos que felicitar esas regiones que se han esforzado, sobre todo esta mañana me acompaña la Macro Oriente. Ese 20% de 3, 4 regiones, las cuales mejor no menciono por no omitir alguna, es producto del esfuerzo. Esa migración de inicio a una primera etapa de logro no es fácil, no es sencillo. La cifra es fría, uno lo puede decir en unos segundos, pero el esfuerzo detrás, desde un año de labor, de estrategias, de acompañamiento, de un compromiso de todas las autoridades hasta que llega el docente. Eso es, y eso es digno de reconocer, digno de ser felicitado. Y yo, estimados especialistas, hagan, ¿no?, extensivo mis saludos a todos los que tienen que ver con este crecimiento, esta migración, este crecimiento, ¿no? Porque la mayor preocupación, como siempre digo yo, en una institución educativa es atender con urgencia a estos estudiantes que están en el nivel de inicio. Si logramos que suba un peldaño, estamos sembrando la base para que ellos tengan las posibilidades de ir potenciando y suban, ¿no?, en aspectos en los cuales no tenemos que desmayar. Supongo que el 2025 van a tener mucho mayor dedicación, compromiso y esfuerzo para que las cosas mejoren. Y no saben cuánta alegría da al sector saber que justamente, dadas las características de las particularidades de la geografía, de las distancias, del servicio de nuestro sector con las instituciones educativas, es digno de aplaudir, es digno de reconocer. Y entonces yo sí aprovecho este momento para hacer llegar a la Macro Oriente, ¿no?, a estas regiones que se han esforzado. Y eso, como les digo nuevamente, es producto de que ha habido algo más, ¿no? Algo más que hizo la región, algo más que hizo la institución. Y esos son los proyectos de innovación, porque no han descuidado, ¿no?, a uno. Se ha trabajado con toda la institución. Y eso es lo que deberíamos de, en mi trabajo colegiado, ir buscando esos compromisos, buscando esas alternativas para ir mejorando nuestros resultados de aprendizajes con nuestros estudiantes. Y finalmente también en estos espacios
Podemos evaluar, ajustar o promover normas de convivencia de acuerdo a las necesidades que hemos identificado en la institución educativa. En estas actividades enfocadas al seguimiento del desarrollo integral de los estudiantes, también es necesario que los docentes, porque aquí puntualizo a los docentes, pueden ser también los personal no docentes, pero aquí privilegiamos al personal docente, en actividades de fortalecimiento de competencias profesionales, ¿no?, programadas por las instancias de gestión, en este caso directamente es algo de su competencia. Podría no ser esa oferta, ¿no?, de formativas que puede ofrecer la UGEL, la ADREL y el propio ministerio a través del portal Podeduca, que siempre, constantemente tenemos ahí, ¿no?, una gran cantidad formativa, ¿no?, como oferta, en la cual se invita a que participen, sobre todo los docentes, en aquellos aspectos en los que necesitan fortalecerse, y también como quieren recomendar, ¿no?, que se haga uso de esos recursos que tenemos disponibles, ¿no? Yo solamente en el tema de bienestar he encontrado más de 200 cartillas. Claro que tienen varios años de anterioridad. Yo digo, si yo tengo ese recurso ideal, hay algunos que me deberían de servir, ¿no?, en las actividades que yo realizo. Entonces es una cuestión también de poner, ¿no?, a disposición, tanto de que el director lo conozca como los docentes, de los recursos disponibles que hay en el portal Podeduca. También asegurar la participación y rendición de cuentas hacia la comunidad educativa, realizando actividades de rendición de cuentas con respecto a los siguientes aspectos. Entonces aquí en esta ya cuarta actividad relacionada al trabajo con familias, es importante que las familias conozcan los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes. Según este compromiso de desempeño, una evidencia que sube en las instituciones son las actas, creo, ¿no?, donde se muestra que los padres de familia han sido informados de la evaluación diagnóstica en el área de comunicación y matemática, bueno, para el caso, ¿no?, de esta estrategia. Pero en general, la institución educativa debería dar a conocer cómo están iniciando los estudiantes a fines de marzo para abril en todas las áreas, porque es también buscar los apoyos necesarios de compromiso de las familias en relación a los estudiantes. No podemos trabajar solamente en nuestros esfuerzos desde la institución educativa y perder la oportunidad de involucrar a la familia. Y eso se logra haciendo esta rendición de cuentas. También, hasta el momento, ¿no?, marzo, abril, mayo, cómo hemos venido implementando el PAT, o el documento de gestión, y sobre todo aquellas actividades relacionadas a las metas institucionales que nos ayudan en el cumplimiento de los objetivos. Hacer una rendición de cuentas parcial, no espero que culmine el 2025. Podría aprovechar este espacio para ir, ¿no?, haciendo una rendición de cuentas sobre los ingresos que tiene la institución, ya sea esto por recursos financieros o la propia APAFA de recursos propios, ¿no?, o cualquier otro tipo de recurso que se provee de este propio sector, como es el mantenimiento preventivo, ¿no?, que ya ocurrió en la institución educativa, algún tipo de donación, algo, de tal manera que hagamos cuentas transparentes, porque las cuentas transparentes logran que haya confianza, y con la confianza se viene, ¿no?, la posibilidad de involucrarse en las actividades que realiza la institución educativa. Asimismo, también la implementación de actividades planificadas por las familias o otros integrantes de la comunidad educativa. Es importante que en el proyecto curricular institucional aparezcan, ¿no? En el ideal yo debería tener mes a mes, marzo, abril, mayo, mes por mes, quién es mi público objetivo, en este caso son las familias, y qué actividades temáticas desarrollo, a quién necesito, es una actividad interna, necesito a los aliados. Esas temáticas aparecen producto del diagnóstico, producto también del diagnóstico del bienestar socioemocional de mis estudiantes, ¿no?, de algunas demandas recibidas tanto por los padres de los estudiantes. De toda esa temática debería yo tenerla en el proyecto curricular institucional. Podría ya haber implementado por lo menos 1 o 2 actividades y también hacer una rendición de cuenta de cómo ha ido. Hemos tenido la participación del 100% de los padres de familia, ha sido parcial, hay mucha ausencia. ¿Dónde está el mayor número de ausentes? Es bueno que también las familias se enteren, ¿no?, de cómo es la participación de ellos. Asimismo, también es importante que haya una rendición de cuentas, haya una evaluación, un seguimiento y evaluación a la implementación de las acciones que realiza el VAP. ¿No? El VAP es todo
estos pequeños grupos que conforman, por ejemplo, por mencionar uno, ¿no? El de Cruz Roja, el de Defensa Civil, ¿no? Que hubo ya un primer simulacro, ha habido alguna actividad o evento en la que han participado, cómo lo han hecho, cómo podrían mejorarse, dónde de repente falta mayor apoyo, o solamente felicitarlo por las cosas que hacen. Pero es bueno también en este momento, ¿no? Tratar este tema. Y hay otras actividades que son continuas. En estas actividades continuas son las que normalmente la institución, ¿no? realiza. Por ejemplo, un espacio de reflexión para el fortalecimiento de las competencias directivas y las prácticas de liderazgo directivo, ¿no? Cómo se ha venido trabajando, cómo estas podrían ser mejoradas, cómo fortalecerlas, ¿no? Cómo buscan esos espacios quizás otorgados fuera de la institución. Asimismo, monitorear y realizar evaluaciones de las actividades y metas de los instrumentos de gestión o documentos de gestión para realizar el ajuste correspondiente. Bueno, es lo que ya hemos propuesto como una actividad propia de este segundo bloque. Fortalecer la práctica docente a través del monitoreo y acompañamiento continuo es lo que hemos ido mencionando, ¿no? ¿Cuál es, no? Porque es necesario que ocurra ello, ¿no? Sobre todo para una primera visita en este primer momento del año. Y en esas visitas de monitoreo y acompañamiento es necesario recoger información sobre la práctica pedagógica y la metodología utilizada por los docentes en estos contenidos, elementos que se deben de observar. Involucramiento de los estudiantes, desarrollo del pensamiento crítico, razonamiento, retroalimentación durante las actividades de aprendizaje y retroalimentación escrita de los trabajos. Una de las cosas que menos se ve, producto de la investigación, del trabajo que se ha venido realizando en estos años, es que en estas observaciones al aula, el involucramiento de estudiantes, el desarrollo del pensamiento crítico y la retroalimentación escrita a los trabajos es lo que menos se ve, es lo menos trabajado. No le digo que es nulo, es lo menos trabajado. Y necesitamos, ¿no? que justamente todos estos elementos se observen, sean trabajados adecuadamente. Este es todo un proceso que pasa por otra dirección que no es la nuestra y que yo os invito, ¿no? cuando hayan estas posibilidades, que participe el director, quien necesita fortalecer competencias en el acompañamiento, en la observación, es el director. Aquellos directores, esos 15.000 directores que pasaron por el plan de formación hace varios años, ya casi 10, son los privilegiados, ¿no? que tuvieron, ¿no? un procedimiento completo, ¿no? y se han certificado. Pero muchos de ellos ya no están en el cargo. Entonces tenemos otro grupo de docentes que recién asumen el cargo y no han tenido esas posibilidades. Luego, ¿cómo les pedimos, ¿no? cumplir una función en la cual no ha habido un soporte? Entonces, esa también debe ser una preocupación de quién, de él, ¿no? Nosotros como sector también lo estamos viendo. ¿Qué hacemos, no? Justo ayer eso ha sido una de las temáticas de conversación, ¿no? con algunas direcciones pensando, ¿no? en las próximas actividades, porque también estoy enterada de que va a haber evaluación de desempeño de los docentes. Entonces, ahí aparece el rol importante, vital, de este acompañamiento, de este monitoreo a la práctica pedagógica. Entonces no le podemos dejar, como digo, con un instrumento que el director tenga y que baste solo eso para ver el desempeño de un docente. Porque van a haber algunos aspectos que de repente van a ser subjetivos y no van a ser objetivos, pero no por una acción de mala fe, sino por desconocimiento. Entonces esa es una tarea que todas las instancias de gestión, incluido el propio Ministerio de Educación, viene ya como alerta, porque es algo que ocurrió este año. Entonces no podemos esperar que llegue el momento, sino que ya debemos de prever qué vamos haciendo desde el rol que nos corresponde a cada uno. En estas actividades de seguimiento a la implementación de todo lo que está programado en la institución, cuando hablamos de planificación curricular y hablamos de su implementación, hay que considerar la atención a la diversidad de estudiantes de acuerdo a sus características, de acuerdo también a esas necesidades de aprendizaje resultado de la evaluación diagnóstica realizada. Por eso es vital, importante que ello ocurra. Cómo implementamos esta planificación haciendo uso de materiales educativos, ¿no?
Luego, el uso del tiempo para el desarrollo de competencias y actividades de alta demanda cognitiva según el nivel de aprendizaje en el que se encuentran los estudiantes. El uso flexible de los espacios educativos y material educativo diverso generando mejores condiciones para el aprendizaje. De ahí el esfuerzo, ¿no?, de salirnos de la caja. O sea, el docente no puede pensar, ¿no?, que solo dentro de las 4 paredes de su aula se puede generar estos espacios de aprendizaje. Fuera de una serie de estrategias dentro de la propia institución educativa que le podría servir, pero hay que darle uso. Acciones formativas con docentes en función a sus necesidades y características. Eso es verdad. Para eso es el trabajo colegiado. Los compromisos de la mejora sobre su práctica pedagógica. Cuando un docente va a proponer compromisos de mejora sobre su práctica, cuando es acompañado, cuando es monitoreado. Cuando ello no ocurre, no le podemos, ¿no?, buscar el compromiso, porque no ha pasado por ese proceso de reflexión, ¿no? Y el proceso de reflexión quiere decir, capaz yo, docente, de construir mi práctica, para luego acompañada a reconstruir y buscar una alternativa para mejorar mi desempeño. Ese proceso no es fácil, porque luego de eso aparece el compromiso de mejora. Y ese compromiso de mejora tiene que seguir acompañado, o sea, tiene que haber alguien, ¿no?, ese alguien es el director, que realmente este docente, ¿no?, ha reconocido cuáles son esos puntos en los cuales tiene que mejorar y me demuestra que está cambiando, que se está esforzando. Y eso también significa realizar acompañamiento. Entonces, es necesario, insisto una vez más, que los directores realicen sus visitas de monitoreo y acompañamiento en la institución educativa. Y como todo no es malo, tenemos grandes experiencias exitosas, experiencias de buenas prácticas pedagógicas que realizan nuestros docentes día a día en miles de instituciones educativas. Y que es necesario, producto justamente de ese acompañamiento y monitoreo, identificarlas, sistematizar y luego compartir en estos espacios de trabajo colegiado. Muchas veces, y eso ya lo cuento desde mi experiencia personal, uno puede preparar maravillosas cosas a tu entender, a tu parecer, ¿no?, pensando en tus estudiantes. Te esfuerzas, dedicas tiempo, programas, realizas tus actividades, tienes tus materiales, te esfuerzas al máximo con tus estudiantes, pero finalmente, a pesar de todo tu esfuerzo, no logras, ¿no?, lo que tenías inicialmente como meta. Y entonces te empiezas a cuestionar qué es lo que está mal. Mis materiales, mi planificación, mi tono de voz, mis indicaciones, el recurso, ¿no?, que he empleado. ¿Qué está funcionando mal? Podría surgir eso que estoy trabajando, mis alumnos tenían conocimiento previo, es de su interés, era una necesidad, quizás eso no lo tomé en cuenta. Pero sin embargo, sobre toda esta reflexión, empieza algo que los docentes viven. En mis 25 años, en mi gestión, en mi labor, yo lo he sentido muchas veces, frustración. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Por qué invierto tanto de mi tiempo y no tengo los resultados que quisiera? Entonces necesito un aliciente. No necesito la crítica. Necesito que alguien me diga, ¿sabes? Sí se puede trabajar, sí se puede hacer. Hay una mejor manera, hay una mejor forma. Mira, esta es una mejor ruta, esta es una alternativa. Y eso es la buena práctica pedagógica. Porque los docentes hacemos, ¿no?, trabajamos sobre nuestras competencias, ¿no?, las capacidades, ¿no? Estamos sobre eso. No nos salimos de esa ruta, pero quizás en el camino nos vamos perdiendo en algo. ¿Qué mejor que alguien, mi colega, me diga, mira, sí se puede, esta es la forma, a mí me dan buenos resultados? Y quizás ella consideró algunos aspectos que yo no considero. Entonces, para eso sirve, ¿no?, en estos espacios poder compartir las prácticas pedagógicas, para fortalecernos, para darnos alicientes en continuar en estos esfuerzos, ¿no?, de ir cada día mejorando el servicio educativo. Y eso tiene que ser un compromiso institucional. Entonces, de ahí es la importancia, la relevancia de que se produzca este espacio en este bloque intermedio de semanas de gestión. Y continuamos con estas actividades, ¿no?, al acompañar a los estudiantes en el desarrollo de sus aprendizajes y bienestar,
hay que monitorear el avance de logros de aprendizaje. Así como lo hacemos con los docentes, también tiene que haber esa mirada al logro de aprendizaje de los estudiantes para tomar decisiones y intervenir oportunamente para su mejora. 30 años atrás, para no involucrar a nadie de los vigentes, de los que están esta mañana acompañando, me voy a retroceder 30 años atrás. 30 años atrás, un estudiante podía tener, ¿no?, sus resultados de su aprendizaje cuando te entregaban la libreta, que podía ser trimestral o bimestral, y tenía su número frío. Entonces podías tener un C8 como te debías tener un 15, un 14 y hasta un 20, pero no sabías por qué. Y si yo le preguntaba, ¿no?, yo me pongo en el rol de director o de especialista a un docente, ¿por qué el estudiante B tiene 18? Su respuesta rápida y automática, bueno, porque es lo que sacó en su evaluación, en su revisión de cuaderno y su participación en clases. Y si tú ese es el producto de 2 meses de labor con el estudiante, entonces tenías tu registro, decía participación del estudiante, evaluación, ¿no?, tarea, su cuaderno. Y listo, salió un promedio y eso era lo que reflejaba el aprendizaje del estudiante. Los tiempos han cambiado, ¿no?, y no vamos a esperar que haya una evaluación, ¿no?, de certificación. La evaluación de certificación es cuando conocemos el bimestre, el trimestre, el año. Sino lo que tenemos que ver es logro de aprendizaje, que es otra cosa. El logro de aprendizaje, ¿no?, está sobre la evidencia porque es el desempeño del estudiante. Y sobre esas evidencias se toma decisión, no en diciembre, sino de estos primeros meses. Porque ya tengo de referencia de todos mis estudiantes cómo están iniciando el año en mi evaluación diagnóstica. Ya tengo unos primeros resultados, ¿no?, de la labor que se ha venido desempeñando. Eso es hacer monitoreo. Eso es ir haciendo seguimiento. Y seguro que en esa ruta vamos a tener, pues, ¿no?, esos escenarios de estudiantes de los que le va bien, a los que tienen mucha dificultad, y otros que están en un inicio. Entonces tenemos que lograr identificar y con quién más me esfuerzo, a quién más le dedico, a todos por igual. Solamente que atendiendo las particularidades. Cuando no atiendo particularidad y solo me voy con los alumnos a los que les va bien, estoy dejando de lado a aquellos que tienen dificultad. Entonces, estas situaciones y estos escenarios, ¿no?, deberían ser, tenerlos claros los docentes, haber una claridad de ello también con los directores, porque necesitamos esa información para luego comunicar a las familias y articular con ellos estos esfuerzos. Asimismo, dar seguimiento a la implementación y avances de estrategias que incluyan los apoyos educativos. ¿Dónde están esas estrategias? En el proyecto curricular institucional, porque son acuerdos institucionales producto de la revisión del diagnóstico también, del diagnóstico del PI, del diagnóstico de mi propio estudiante, del diagnóstico socioemocional. Entonces son varios elementos, ¿no?, que complementan ese diagnóstico que se emplea para elaborar el proyecto curricular institucional. Producto de toda esa información es que se hablan de apoyos educativos, ¿no?, y cómo esta se viene trabajando en el año o hasta el momento del año. También monitorear la implementación y avances de estrategias planteadas para garantizar la transición de estudiantes. También esta es una problemática que a veces se deja de lado. Tenemos estudiantes que pasan del nivel inicial al primer grado de primaria y tenemos estudiantes de sexto grado de primaria que pasan a nivel secundaria. Del nivel inicial al primer grado de primaria hay una serie de cosas, ¿no?, que van a generar cambios en el estudiante, se vuelve más autónomo, ¿no?, van habiendo algunos elementos que no fueron trabajados en el inicial, vamos consolidando el mundo lector, ¿no?, por ir mencionando algunos elementos. Y los estudiantes de sexto grado, ¿no?, pasan de tener un solo profesor o más de uno, quizás dos, ¿no?, pero siempre tienes un docente tutor que está la mayor cantidad de tiempo contigo, a tener profesores por horas. Entonces, esa transición, ¿no?, genera una serie de situaciones que si no están acompañadas, encaminadas, puede, ¿no?, generar, ¿no?, lo que yo seguramente, no quiero comparar nuevamente lo que ocurre ahora, pero voy a retroceder a 30 años atrás. Cuando en estas reuniones de balance,
en mi institución educativa, tenía un profesor de matemática que él muy orondo decía: ¿quiénes serán los profesores de primaria? Porque estos estudiantes no saben ni sumar. Al diciembre de este año tengo más del 50% de estudiantes desaprobados. Estoy hablando de hace 30 años, por si acaso. Entonces, nuevamente, tomar una decisión al final, ¿no? Han cambiado los tiempos, buscamos estrategias para que estas transiciones no nos afecten, para ponernos, ¿no?, en la situación que atraviesan estos estudiantes y se vayan adaptando. Y además tenemos un elemento nuevo, valioso, que acaba de, ¿no?, ocurrir. A fines de año, en la ENLA se ha evaluado en forma muestral a estudiantes de sexto grado. ¿Qué elemento nuevo tengo que es valioso como región, como mujer y como institución? Los resultados de esos estudiantes. Porque es así como están iniciando el grado superior. Y eso me tiene que obligar, producto de los resultados de la ENLA, tengo que hacer nuevamente un reajuste de mi planificación, porque es lo que me está reflejando un dato externo. Un dato externo, ya no es la información de la institución, ahora es un dato externo, con todo un procedimiento, ¿no? Y es más, en las propias recomendaciones que luego van a llegar algunas recomendaciones que van a llegar a la institución, y también para ser trabajadas con los docentes de las áreas, bueno, en este caso, solo el área de comunicación y matemática, pero eso nos tiene que, como digo yo, movernos un poco el piso. Seguramente que no todo, al ser esta muestral, no todas las instituciones del país han sido evaluadas, pero ya como GEL, ya me da un referente de cómo están. Entonces tiene que ser un espacio también para que haya reflexión con los directores, con los docentes, para que estos estudiantes que están en medio de una transición ya tienen un referente, no solo producto de sus logros de aprendizaje de sexto grado del 2024, sino también de una evaluación muestral. Entonces también aquí hay una necesidad, ¿no?, de replantearnos algunas estrategias institucionales y que afectan directamente también a la programación curricular de nuestros docentes del área de comunicación y matemática, sobre todo, ¿no?, a los de secundaria, por los resultados, ¿no?, muestrales que tenemos. Entonces, no es una oportunidad de información para hacer un uso, ¿no?, en nuestras instituciones educativas. Y también, ¿no?, con este tipo de estudiantes que después de algunos, quizás años, meses, por alguna situación, no permanecieron en el sistema y se vuelven a reincorporar, ¿no?, tenemos que también hacer seguimiento, ¿no?, brindar el apoyo necesario para que continúen. Un niño que se reincorpora al sistema no es nada fácil, porque ha perdido de repente 1 año, 2 años, 3 años, ya solamente el hecho de volver a adaptarse, comenzar con la vida escolar, ya le es difícil. Y entonces debería de tener bastante apoyo para que, ¿no?, el niño permanezca, continúe y tenga también los resultados que deseamos con ellos. Orientar a los estudiantes, ¿no?, acompañarlos cuando ocurran estos concursos organizados a nivel nacional o regional, eso es importante, ¿no? También acompañar en actividades artístico-culturales, porque hay algunos de estos eventos que ocurren dentro de la institución educativa, pero que esta sea una oportunidad donde se pueda evidenciar los valores y las actitudes de una ciudadanía activa, según lo que está establecido en el currículum, ¿no? Y una actividad próxima creo que son estos homenajes que se rinden a las madres en mayo. Entonces debería ser un buen momento de ver cómo esto que he trabajado en mis normas de convivencia, que he trabajado en tutoría, que he venido hablando, ¿no?, de la ciudadanía, se pueda observar en estos espacios. Entonces, es a manera de recomendación, seguramente hay muchos otros espacios donde esto se pueda dar, desarrollar espacios de participación estudiantil, lo hemos dicho infinidad de veces. Una de las cosas que adolecen los instrumentos de gestión es casi la nula participación de los estudiantes. Todos los esfuerzos de la institución, de la planificación, ¿a quién benefician? Al estudiante. Sin embargo, es el más dejado de lado, es el que no es escuchado, es el que no participa, es el que no conoce. Y sin embargo, es el que está involucrado en las actividades. Entonces es necesario, ¿no?, estas organizaciones en las cuales él pueda participar, ¿no?, puede expresar con libertad, con seguridad, ¿no?,
y sobre todo en aquellas que tienen que ver con los asuntos públicos. Asimismo, también en estas actividades de seguimiento hay que implementar y evaluar la aplicación y pertinencia de las acciones para fortalecer la convivencia, ya lo hemos ido hablando, la educación inclusiva, el acompañamiento y la prevención de la violencia con actividades. Cuando hablamos de prevención de violencia no es un discurso, estos son actividades que la institución educativa de manera organizada y consensuada está en el proyecto curricular institucional. Me he cansado infinidad de veces de que debería haber por lo menos una actividad de prevención o promoción, no, frente a la violencia en el año, en todas las instituciones del país. Una de las cosas que siempre sugiero es que así como tenemos un calendario escolar, deberíamos de tener un calendario de qué temáticas mes a mes en temas de prevención y promoción, ¿no? Para prevenir la violencia deberíamos estar trabajando a nivel de toda la comunidad educativa. Entonces ahí está, ¿no? Como actividad continua y en las cuales se tiene que dar seguimiento. Asimismo también la atención oportuna, ¿no? A casos de violencia contra estudiantes, que tenemos el registro en la plataforma CICB con todos los protocolos que son conocidos, ¿no? Y aquí hacer la invocación de que cuando se inicie un registro del caso, ¿no? Tenemos que tratar también en el tiempo prudente de cerrarlo, porque es una de las cosas que todavía, a pesar de las campañas que se ha trabajado desde la Dirección de Gestión Escolar con el equipo de convivencia, todavía es un tema que falta mucho. Una serie de circunstancias deben presentarse en las instituciones educativas que desconozco, pero lo cierto es que el director tiene una responsabilidad. Tenemos al Comité de Gestión de Bienestar, tenemos un especialista de convivencia, busquemos, ¿no? Las rutas y aliados para, en el ideal, ir cerrando estos registros, ¿no? Oportunamente, cuando también se ha dado la atención oportuna. Eso también no es cerrar por cerrar, es cerrar con todos los procedimientos, plazos y opciones que corresponden. Monitorear el cumplimiento de la calendarización de la institución. Aquí la recomendación es, ¿no?, la siguiente. Todas las instituciones del país ya tienen la calendarización en el PAC, pero van a presentarse algunas circunstancias en las cuales la calendarización tiene que ser reajustada. Un primer reajuste va a ocurrir por el 2 de mayo, que ya salió la norma, donde nos habla que el día 2 de mayo es un feriado no laborable compensable. Eso quiere decir que voy a tener que la calendarización de mi institución educativa ser modificada. La indicación es la siguiente, que la calendarización que voy a modificar no puede ser aquella que ya tengo en mi documento original. Tengo que hacer esa modificación en una nueva, y esa nueva calendarización forma parte de mi PAT. Cuando yo reajusto mi calendarización, comunico la UGEL. Normativamente, eso es lo que se les pide. Entonces, el PAT es un documento original. Cualquier reajuste forma parte del anexo. E igual para cualquier instrumento de gestión. Yo debo de tener un documento original. Con eso probé con resolución directoral. Cualquier modificación no me genera una nueva resolución directoral. Lo que me genera es un anexo, ¿no? He generado un cambio, coloco la fecha, coloco las circunstancias en las que se dé ese cambio y es el anexo del PAT. Pero también normativamente dice, ¿no?, que comuniques al ente superior. Cuando hay casos, ¿no?, como les había mencionado, de afectación directa. En cambio, esto es una afectación nacional. Pero igual la institución tiene que modificar su calendarización. Porque hasta cuando se dieron las indicaciones, no existía el 2 de feriado como un feriado no laborable compensado. Asimismo, continuar con, ¿no?, el desarrollo de ese proceso de matrícula excepcional cuando corresponde de acuerdo a la norma. Implementar acciones para garantizar el uso de materiales y recursos, aquí a cargo del Comité de Gestión Pedagógica, que tiene que garantizar, entre una de sus funciones, el uso pedagógico de estos materiales que deberíamos evitar, deberíamos erradicar, yo diría, ¿no?, que en las instituciones educativas, que en las aulas todavía encontremos materiales no usados, empolvados, en cajas, sino por el muy contrario, que se dé el uso adecuado y que corresponde, ¿no?, para los cuales se elaboraron.
Asimismo, implementar actividades de fortalecimiento de capacidades del personal administrativo cuando corresponda, cuando haya esa oportunidad. Continuar con la actualización de la información adecuada para la distribución de materiales y recursos, ¿no? Porque en algún otro momento fuera del inicio podría llegar un material, tenemos que hacer, ¿no?, como corresponde normativamente esa distribución de estos materiales. También la comunicación sobre faltantes o excedentes. Y garantizar el registro oportuno del nivel de logro alcanzado por el estudiante al término de cada periodo, bimestre, trimestre, como se haya organizado la institución educativa, así como la descripción del progreso de los aprendizajes en el CIAGI. Y aquí sí me voy a tomar algunos minutos, porque cuando hablamos del registro oportuno, estamos diciendo que cada estudiante cuente por periodo al menos una competencia evaluada registrada por área curricular en el CIAGI, incluyendo conclusiones descriptivas si corresponde. Y aquí, para estas conclusiones, tenemos de 50 a 500 caracteres, a comparación de años pasados, ¿no?, que no había de repente el espacio suficiente de caracteres para poder hacer esta descripción. Entonces es importante saber eso. Luego también, cuando hablamos de oportuno, es que se realiza el registro dentro de los 30 días posteriores al cierre de cada periodo lectivo, como la institución se ha organizado, por bimestre, trimestre o semestre. Eso es importante tomarlo en cuenta. Y tienen, creo que como compromiso de desempeño, aquí, aunque tienen al 31 de octubre del 2025, según la información que tengo, es promover el registro inmediato al culminar cada periodo de evaluación. Entonces, hay algunos compromisos de desempeño, ¿no?, que están amarrados a este tema de el registro oportuno en el CIAGIE, y que es necesario porque para varios elementos y decisiones, ¿no?, a tomar como institución nos sirve. Porque tenemos primero el registro real, tal cual, es de los estudiantes, que nos va a servir como una fuente de información para las decisiones posteriores sobre la evidencia, porque también se tiene que entregar al padre, ¿no?, el progreso de aprendizaje. Si ese progreso de aprendizaje de mi estudiante no le puedo poner las áreas y poner simplemente una calificación A, B, C, A, D, sino debería estar acompañado de una descripción de por qué este estudiante en las competencias obtiene alguna de estas calificaciones. Y eso debería ser tal cual aparece en el CIAGIE. Sin embargo, hay un divorcio, ¿no?, y lo hemos ido constatando a lo largo de estos 2 años anteriores, ¿no?, cuando ha habido esa, digamos, monitoreo, supervisión, porque el responsable del CIAGIE es EBR, ¿no?, y que luego nos ha comunicado y que ha sido producto luego de asistencias técnicas nacionales, producto de cómo se evalúa, es cómo también estas descripciones a cargo de los docentes dejan mucho que desear, distan mucho de lo que realmente refleja el logro alcanzado por el estudiante. Entonces, no es una descripción colocar el estudiante no trae materiales, el estudiante no recibe apoyo en el hogar, el estudiante no participa. O sea, son cosas que no tienen que ver absolutamente nada con la descripción del progreso de los aprendizajes por competencia. Y es más grave aún que esas 1 o 2 frases estén para todos los estudiantes por igual. Es lo que ha venido ocurriendo, y hablo del país, no voy a hablar de una región, del país en general, con gran cantidad de instituciones. Y es terrible porque pensamos, ¿no?, que luego de hacer una asistencia técnica nacional en enero del 2024 con los especialistas regionales íbamos a generar cambio. Lastimosamente, nuevamente se revisó del 24 a fines de los primeros días del año 2025 y las cosas no han cambiado mucho. Entonces necesitamos también que este mensaje llegue a los directores. ¿Quiénes son los responsables del CIAGIE? Los directores. Y los directores también son responsables de esos contenidos. No es llenar por llenar, porque bueno, tenemos un sistema que no valora la descripción, solamente es llenar los espacios, ¿no?, correspondientes. Pero hay alguien más que lo va a leer, hay alguien más que lo va a revisar aparte del director, ¿no? Esa es la dirección responsable
Entonces, porque nos da avisos de cómo realmente todo aquello que trabajamos en implementación se está cumpliendo, sobre todo en el tema de evaluación y la descripción de procesos de aprendizaje. Entonces, de ahí la invocación de que estos tienen que ser mejorados. Entonces, nuevamente regreso, ¿no?, a la programación anual, y aquí solamente tenemos a las semanas de gestión. Como ustedes verán en el gráfico, tienen las 5 actividades que acabo de describir. Y aquí lo que quiero que se den cuenta es que cada una de estas actividades podrían realizarse estas acciones en actividades más pequeñas. Cada una de ellas debe tener producto, responsable, recursos que van a emplear y la modalidad. En el ideal, el 100% debe ser presencial. Pero si ocurriera algún evento que afecte la institución educativa, esta podría convertirse en virtual o mixta. Dentro de las responsabilidades tenemos que las direcciones regionales o las gerencias regionales brindan asistencia a la SUGEL, que puede determinar fechas distintas a las establecidas por el Ministerio de Educación, siempre y cuando no haya una afectación del servicio y que ésta luego se comunique oportunamente al Ministerio. Es la que también puede coordinar e implementar con instituciones y organizaciones gubernamentales o la sociedad civil algunas estrategias que promueven el cumplimiento de la presente norma, que es la implementación de las semanas de gestión, facilitar en el marco de sus posibilidades, espacios, recursos, equipos, materiales o acciones formativas u otro mecanismo que faciliten el desarrollo del trabajo colegiado en las instituciones. Y finalmente, también realiza el monitoreo, seguimiento y evaluación a la implementación de las actividades que realiza la UGEL. La UGEL, por su lado, brinda asistencia técnica a las instituciones de su jurisdicción, brinda la retroalimentación a las instituciones de jurisdicción, que justamente en estas visitas de monitoreo, acompañamiento que realiza, pues justamente es un espacio rico para fortalecer algunas actividades que puede observar, para dejar material, para apoyarlos, ¿no?, in situ en las necesidades que tiene la institución educativa sobre estos temas. También realizar coordinación con las DRES y los gobiernos locales para realizar el seguimiento y monitoreo de estas acciones, ¿no?, principalmente desde la experiencia, ¿no? El gobierno local, una de las cosas que nos puede ayudar muchísimo en nuestra labor a los especialistas de UGEL es la facilidad, ¿no?, el que nos pueda facilitar vehículos o el combustible para realizar nuestra labor. Luego, establecer mecanismos digitales para recibir las calendarizaciones y programaciones de actividades. Estas dos, ¿dónde están? En el PAT. Por eso insisto que le corresponde a las mujeres hacer esta solicitud a las instituciones educativas. Si por alguna razón, siendo hoy 10 de abril y no han hecho esto, les pido, estimados, que establezcan un periodo flexible, quizás de una semana o dos, para que se pueda adecuar esta remisión, porque ese es el único elemento con el cual ustedes pueden realizar un monitoreo. ¿Cómo lleva una institución educativa, si le corresponde un día lectivo o un día de gestión, y qué actividades van a desarrollar? Si en el cronograma de actividades del PAT o del documento de gestión aparecen ellas. Solo así puedo constatar que realmente aquello que está planificado dentro de un tiempo determinado, efectivamente se ejecuta en el aula. Entonces, de ahí esa necesidad de tener este documento. Y los especialistas a cargo de la gestión escolar brindar asistencia técnica y acciones para el fortalecimiento de competencias de manera diferenciada según las necesidades de la institución educativa. Una de las cosas valiosas que yo también repetí incansablemente fue que en la hoja de ruta las instituciones educativas daban a conocer las necesidades formativas. Una tarea de los especialistas responsables era sistematizar la información y sobre ella generar nuestros grupos para brindar justamente esa asistencia técnica. ¿Dónde puedo yo tener esa información? En el PAT, porque en el PAT estamos también colocando actividades de fortalecimiento de competencias. Entonces, de ahí pueden sacar esa información los especialistas de mujeres. Entonces, la institución implementa adecuadamente tanto los días lectivos y días de gestión de acuerdo a lo regulado. En el PAT o el documento de gestión incorpora la calendarización y el programa de actividades de acuerdo a todo su contexto, realidad, como ellos vienen trabajando. Remiten a la UGEL esta información, reajustan
y o realizan modificaciones si corresponden, ¿no? De acuerdo a los propósitos de aprendizaje provistos y así como tiempo mínimo de días lectivos y de gestión. Ya hemos establecido 160 días lectivos y 30 de gestión. ¿Por qué? En el ideal, la institución planifica todos los días lectivos y todos los días de gestión. Pueden presentarse situaciones de emergencia, urgentes, de naturaleza o de salubridad, que van a verse afectadas, ¿no?, el servicio educativo. En el ideal quisiéramos que no, pero podrían presentarse. Entonces ahí la institución garantiza sí o sí 160 días lectivos a diciembre. Entonces yo no podría poner 160 días en abril, en marzo, porque yo no sé lo que va a pasar en el resto de meses del año. Entonces la cantidad mínima es a diciembre. Y también lo que venía diciendo, enviar a la SUTE las modificaciones que realizan en la calendarización escolar. O sea, no hay un director de institución educativa que le remita a la UGEL un PAR, que luego lo modifique y no comunique la UGEL. Eso no podría ocurrir. Entonces yo le doy las gracias por acompañarme hasta este momento, pero como bien había mencionado, vamos a compartir principalmente dos cosas. Voy a comenzar nuevamente a insistir con el tema de este formato que debe tener el PAR. Buscamos en el ideal que todas las instituciones del país tomen este formato, porque es el único, ¿no? Es el que está publicado ya hace varios años en el portal de directivos. En las asistencias técnicas de el 2020 lo hemos ido modificando porque posterior han salido los comités de gestión normativamente. Entonces eso es lo nuevo. Pero luego también apareció, ¿qué cosa? Aparecieron las actividades relacionadas a las semanas de gestión. Entonces aquí lo único que les quiero demostrar, estimados, es esto que lo he mostrado por partecitas como fotografías que van creciendo y creciendo. Este es el producto final. Entonces aquí, en lo que respecta, por eso está en un Excel, ¿no?, más manejable, donde están las semanas de gestión con todos los bloques y con todas las acciones, con la finalidad de que sea un recurso que pueda emplear el director de la institución, o sea, para facilitar el trabajo y para que no haya error, para que no haya equivocación, para que quede clarísimo cómo se debe trabajar. Por eso nos hemos tomado este trabajito de compartir con ustedes, y ahí tienen el bloque de semanas de gestión intermedia mayo, y esa misma denominación va a tener bloque de semanas de gestión intermedia última de julio y primera de agosto, y bloque de semanas de gestión intermedia de octubre. Y las acciones son las mismas. Ese es el punto. Las acciones son las mismas. Las actividades van a cambiar de acuerdo a la situación de la institución educativa. En este primer bloque en mayo hemos visto el panorama, a veces es muy grande, pero para el siguiente bloque vamos a tratar ya de ver cómo sistematizamos, cómo hacemos evaluación. Ya no podemos repetir acciones que vamos a ver, en algunas que son muy relevantes e importantes lo vamos a hacer, en otras no. Entonces por eso mi insistencia en darle todo el formato, ya no, después de esta asistencia confiamos que todas las instituciones del país lo tengan. Eso es una labor que le corresponde a ustedes, estimados, de compartir, de que quede claro. Más sencillo que esto ya no se puede hacer, se está compartiendo con ustedes por eso en Excel, con la finalidad, vuelvo a insistir, que todos los directores tengan este formato. Entonces eso es uno de los documentos que quería compartir con ustedes, y lo otro que me parece un recurso, se convierte en un recurso y claramente lo tengo que decir así, es la ficha de monitoreo. Este es un documento de trabajo, no tiene carácter oficial, se convierte en un documento de carácter oficial donde intervienen varias direcciones. En este momento es un recurso porque es abierto, de tal manera entonces que se lo compartimos a ustedes en Word, y hemos colocado ahí algunos ítems que sí tienen bastante relevancia con lo que ocurre en todas las acciones que hemos ido describiendo y recomendando a lo largo de esta presente asistencia técnica. Entonces ahí tenemos los ítems, si encontramos o no la actividad, qué evidencias deberíamos de tener y qué recomendaciones deberíamos de dejar para cada uno de los ítems. Y aquí solamente me pongo en esos escenarios.
No va a ser lo mismo que un especialista vaya el día 1, ¿no?, de la semana de gestión, a que vaya el día 3 o que vaya el día 5. De acuerdo a eso va a encontrar algunas evidencias y algunas otras no. Y entonces en algunas, yo voy un día 3, ha avanzado solo 2 días, evidentemente que hay algunas actividades en las cuales no me van a poder obtener evidencias porque todavía no lo han desarrollado. Por eso esos ítems son 15, ¿verdad? Porque van a haber seguro algunas que no se ha podido todavía, digamos, tener como evidencia el producto porque todavía no está implementada en la institución educativa. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Pero hay algunas cosas que están en los ítems que sí deberían tener la institución, ¿no? Entonces, por ejemplo, la planificación de actividades para el segundo bloque, ¿dónde está eso? En el PAC. Evidentemente, ahí debería estar. Eso todos deberían de tener. Que se han desarrollado actividades que promueven la integración, eso es una de las primeras actividades. Llego el lunes a las 8 de la mañana, todavía no han hecho ninguna actividades, pero mi evidencia es la convocatoria, ¿no? Que sí se va a dar la actividad porque está la convocatoria. Han reajustado el PAD después de socializar resultados. ¿Qué resultados iniciales deberíamos de haber la institución revisado? Son las de la evaluación diagnóstica, de esta programación de corto plazo. Entonces, si hay evidencia, entonces hay que tener esos criterios para ir, ¿no?, viendo cada uno de los ítems que estamos proponiendo. Entonces, sobre ellos hay trabajado 16. Lo estamos dejando ahí abierto en 20 porque podría ser que alguna de las regiones considere que podrían haber otros más de que ustedes requieren información, y lo dejamos abierto, porque este es un documento de trabajo que espero lo tomen y que sea un elemento que les sirva en sus visitas. El día de ayer conversaba con la persona responsable, ¿no?, para ver si este documento se convierte en un documento oficial y nacional y que sea subido en el CIMON. En este momento no, todavía no, eso es un trabajo posterior. En el ideal debería ser eso, para nosotros poder sistematizar información, ustedes como UGEL, como región y a nivel nacional, recoger los ítems y poder hacer nuestros registros y información nacional para ir tomando decisiones sobre algunos de ellos. En este momento no lo es, pero ya hay conocimiento, dijo ahí, si no me equivoco, que ya estamos proponiendo esto, que no es nuevo. Hace 3 años venimos trabajando con este tipo de fichas que la vamos modificando de acuerdo a lo que se va presentando como normas, como actualización de las normas cada año. Y además, ¿por qué se los muestro? Porque es la misma ficha que propongo que utilicen en el tercer bloque de semanas de gestión y el cuarto bloque de semanas de gestión. ¿Por qué lo tienen que usar? Porque las acciones son las mismas. El segundo, tercer, cuarto bloque son bloques intermedios y tienen las mismas acciones. De ahí que este material lo puedo utilizar en mayo, lo puedo utilizar la última semana de julio, primera de agosto y también en el mes de octubre. Por eso me he tomado estos minutos para poder realizar la presentación. Entonces, con esto estoy dando por concluida la sesión. Espero que en unos minutos, son 10:53, 10:58, estamos retornando. Seguramente que hay algunas preguntas que tenemos que absolver y para poder cerrar la sesión. Muchas gracias por su tiempo. Bien, entonces estamos retornando con la absolución de preguntas. Hay preguntas que se han formulado, Liz, de tal manera que vamos a dar respuesta a las preguntas que nos acaban de formular. Liz, entonces te dejo en el uso de la palabra. Bien, gracias Américo, muchas gracias. Sí, hay una primera pregunta que nos habla de medidas correctivas y es cierto, nosotros hemos un poco hablado de este tema cuando hablamos del reglamento interno. Es un tema en el cual en este momento no puedo responder porque una de las cosas que estoy buscando, y en nuestra siguiente asistencia técnica vamos a tener a un especialista del área de convivencia de la Dirección de Gestión Escolar para que oportuna y ampliamente hable de este tema. Eso es un compromiso que tengo. Nosotros tenemos, lo hemos denominado una segunda fase. En el mes de enero hemos tenido 6 jornadas sobre instrumentos de gestión y oportunamente hablamos. Tenemos programado para julio, si no me equivoco, una segunda fase sobre instrumentos de gestión a nivel nacional. Evidentemente ustedes están más que invitados para ello. Y ahí quiero plantear
el detalle, con ejemplos, pero con el especialista responsable de este tema. Entonces, eso es una tarea pendiente que estamos ya programados, está este año planificado para lo que resta del año. Entonces, ahí quizás sí le invito al especialista a hacer una revisión del reglamento interno. La guía para la elaboración del reglamento interno podemos tener bastante información sobre ello, y luego también he compartido en varias oportunidades la guía. Hay una guía relacionada a todos estos temas, también lo he hecho el mes de enero. Como tengo ahí quien está haciendo la pregunta, le voy a mandar la información a su correo, para que no se quede intranquilo y que no quede tampoco como algo que no quisiéramos atender en este momento. Con respecto a esta solicitud de diplomado según especialidad a los directivos y especialistas que han sido designados correctamente, esta dirección, la Dirección de Gestión Escolar, no tiene competencias sobre ello. La Dirección de Fortalecimiento de Capacidades, que es la DIF, otra dirección de línea de la Dirección General de la Calidad de la Gestión Escolar, hasta donde yo tengo conocimiento, ha invitado justamente, no es un diplomado, pero sí hacer cursos justamente a los directivos que están asumiendo, ¿no?, la función. Claro que hay momentos del año que particularmente yo no manejo, pero que sí están planificados estos cursos puntualmente, pero no es un diplomado y tampoco es una segunda especialidad. Sí hubo una oportunidad como el sector, que es del 2016-17, si no me equivoco. El formato que se ha enviado para los especialistas no es por nivel, es a nivel de institución. Hemos tenido el cuidado porque aquí no estamos viendo qué hizo en nivel inicial, primaria, estamos viendo la gestión, cómo desarrollamos las actividades en los días de gestión en la institución educativa. Luego también me preguntan si hay instituciones que por alguna razón han comenzado después del 17 de marzo sus actividades. Me supongo que son sus días lectivos, porque no me queda claro, ¿no?, si fueron sus semanas de gestión o sus días lectivos. La institución puede realizar, ¿no?, estas modificaciones en el tiempo. Nosotros como Dirección de Gestión Escolar hemos establecido nuestros 5 bloques nacionales, pero si hay circunstancias para las cuales las tengo que postergar, adelantar algunos días, dada que pudo haber un evento que hizo que la institución no brinde sus servicios educativos y se ha postergado, se puede hacer, siempre y cuando comuniquemos a la UGEL. Lo que quiere decir que si esta institución me está haciendo esta pregunta, quiere decir que sus días lectivos y días de gestión en su calendarización están modificados. Eso que hemos dicho se remite a la UGEL. La UGEL tiene conocimiento, por eso es importante no solo tener mi ficha de monitoreo, sino tener la calendarización y la programación de actividades. Me pongo en mi caso, yo Liz Paucar Caja, quiero visitar el colegio José Granda. ¿Qué tengo que buscar del colegio? Su PAT. Eso es lo que me tiene que haber remitido a mí como especialista. Tengo que tener ese dato y yo tengo que tener mi ficha de monitoreo. Entonces, en mi PAT de este colegio José Granda lo voy a visitar el 14 de abril. Entonces, yo tengo que entrar en su cronograma de que el 14 de abril es un día lectivo, es un día de gestión. Estamos poniendo solo el ejemplo. Si es un día lectivo, ¿qué actividades tiene programadas? Es un día regular sin ningún tipo de actividad, de repente tienen actividades programadas en la implementación de sus metas analizadas para cumplir sus objetivos, o pueden tener actividades relacionadas a alguna de las funciones de los 3 comités, o pueden tener una actividad regular. ¿Se dan cuenta? Por eso es necesario tener el PAT a disposición en forma digital en la UGEL, porque ese es un elemento, ¿no?, que me va a hacer constatar que aquello que está programado en la institución realmente y efectivamente se está cumpliendo en la institución. O sea, esa remisión de PAT no solo me va a servir para ver las semanas de gestión, sino que también para los días lectivos, ¿no?, qué actividades desarrolla la institución educativa. Entonces eso, por eso se convierte en un gran recurso. Tanto, insisto, de el PAT, que son para las polidocentes completas, y las instituciones unidocentes multigrado deben de remitir el documento de gestión, donde está su programación de actividades y donde también tienen calendarización. O sea, no hay excepción para ningún tipo de institución educativa que deslinde y no remita esa información, porque eso es normativo. Con esto les doy las gracias. Una vez más, quiero felicitarlos por el esfuerzo, los aplaudo, reconozco todo lo que han venido haciendo en la Macro Oriente y lo pueden exhibir con mucho orgullo, esos resultados a nivel nacional.
no desmayen en sus esfuerzos, que este mensaje llegue a sus directores, que llegue a sus docentes. Sigámonos esforzándonos por estos estudiantes que merecen calidad de servicio. Pero la calidad de servicio no se da por decir, se da porque nos esforzamos todos para que llegue a nuestros estudiantes. De verdad, una vez más, mis felicitaciones. Gracias por acompañarnos esta mañana y el día de mañana tenemos nuestra última jornada. Gracias, buen día. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.